Bueno, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver migraciones. Más que empezado, casi terminado de ver migraciones. Lo que nos queda ver es este ejemplito que me queda ordenarlo un poco. Bueno, ya lo ordené, o sea que ahora lo pueden ver directamente en GitHub. Si me anda GitHub, ahora sí. Bien, vamos a ver este ejemplo. Lo documenté bien para que lo puedan seguir. Yo obviamente que ahora voy a saltear al README porque para eso estoy yo acá, para hablar. Así que les voy a mostrar este ejemplito, como lo pueden probar. Los ejemplos acá en la teoría están directamente acá. Y este que vamos a ver es el de migraciones. 02 Migrations. Perfecto. Instalamos las dependencias. Y este ejemplo lo que va a hacer es instalar estas gemas que estamos viendo acá. Todo está explicado acá en el README. Las dependencias que estamos instalando son la gema Standalone Migrations, es la que nos da soporte de las migraciones sin tener que instalar Rails completo. Tenemos Active Record, que ya sabemos lo que es, y SQLite 3 es el driver que vamos a usar con Active Record. Siempre lo que vamos a ver es que Active Record es el que nos da la abstracción al motor y vamos a incluir la gema de aquel motor que estemos usando. En este caso es SQLite. Si quisiéramos MySQL, utilizaríamos MySQL 2, que es la gema de MySQL, o la de Postgres, o la de Oracle, o la que querramos conectar, ¿sí? En este caso, Standalone Migrations es lo que nos va a dar soporte para las migraciones. Y para eso, si seguimos la documentación, que también está documentado acá, vamos a ver que con la opción de rake-t mayúscula, con rake lo que vemos son todas las tasks de rake que tenemos. Todas las que empiezan con db, dos puntos, son tareas de migraciones. Particularmente vamos a explicar un poquitito cómo es el flujo de trabajo. En general, uno cuando está desarrollando y empezando a pensar en todo esto que tiene que ver con manejar las cosas como si fueran descartables, yo tengo que poder empezar a tratar justamente las bases de datos en desarrollo como algo descartable, algo que yo rompo, creo, borro, vuelvo a crear, porque los datos no deberían ser importantes en desarrollo. Por lo tanto, un flujo habitual es rake dbDrop, dbCreate. ¿Qué hace el dbDrop y el dbCreate? El dbDrop elimina la base de datos y el create la crea. Dropear una base de datos en MySQL es hacer un drop database y el nombre de la base de datos. Hacer un borrado de una base de datos en SQLite es borrar un archivo, porque cada base de datos es un archivo. Entonces acá lo que hago es, con esto solo elimino digamos la base de datos, que es un archivo, y con el create lo que hace es lo crea. Lo que puedo hacer con rake es empezar a acumular operaciones, por eso que yo arranqué poniendo las dos. Una buena forma de quedarme tranquilo de que lo que estoy haciendo siempre hace lo mismo es dropeo, creo, y eso me crea siempre una base de datos vacía. Ahora, ¿de dónde lee Standalone Migrations esta gema? De un archivo que está acá en dbconfig, YML, y puedo tener una base de datos para cada ambiente, para producción, para desarrollo. Cuando uno no especifica nada, automáticamente se infiere o se asume development. Entonces, en este caso digo que la base de datos es esta, db/development.sqlite. Entonces, si me fijo que tengo en el directorio db, ahora tengo ese archivo, development.sqlite, pero si hago el drop y vuelvo a listar, no tengo más la base de datos. Volvemos a ejecutar estos pasos y eso la elimina si no existe y después la crea. Perfecto. Lo siguiente que tendría que hacer es correr las migraciones. ¿Qué migraciones? Bueno, acá en db migrate, vamos a borrar todas las de 2020 porque es un poco lo que quería que vean. Me queda la del 2013. Tengo una del 2013 que la dejé como recuerdo histórico. Es la primera migración que dimos en la primera teoría, es un recuerdo muy preciado. Entonces acá lo que estamos creando es una tabla que se llama Publications, donde va a tener un título de tipo string, una descripción de tipo
blog o text. Tenemos publication type, es una referencia que no existe la tabla, no está creada, pero apuntaría a otra tupla, otra tabla que sea publication types. Y acá lo que me crearía es un campo que es publication-type-id. Por otro lado tenemos el publisher ID, tenemos el publisher type y el single issue. Todo lo que estamos viendo son los tipos y algunos de estos campos no tienen mucho sentido en este ejemplo, pero la idea es ver un poco cómo se usa. Entonces acá tenemos, por ejemplo, publisher ID y publisher type. Es un ejemplo de una asociación polimórfica, algo que vamos a ver más adelante, pero es un ejemplo medio completo. Y ahora vamos a ver cómo se usa esto combinado con crear nosotros migraciones. Lo cierto es que si ahora lo tengo así y yo corro rake de bmigrate, lo que va a suceder es que me va a crear en mi base de datos esa tabla. Es la única que hay porque hay una sola migración. Entonces yo ahora con SQLite puedo conectarme a mi base de datos que era... perdón, estoy en cualquier lugar. SQLite, db, development de SQLite, y así podría verlo o directamente ejecutar acá el comando que quiero, que es esquema. Acá veo todas las tablas que tengo y lo que podemos ver es que Active Record me crea una tabla que se llama Schema Migrations, una tabla que se llama ARC Internal Metadata y la tabla que yo realmente quiero, que es Publication, donde yo tiene los campos que le definí, ¿sí? Después me crea un índice porque si miramos de vuelta acá arriba tenemos... ¿dónde está el índice? ¿Por qué hay un índice? El índice... porque le puse acá que era de tipo reference. Entonces me creo que publication type ID es un índice porque es una referencia a otra tabla, que todavía no existe esa tabla, pero por eso me creo un índice. Y esto que tiene que ver con la secuencia es porque en SQLite no se manejan autoincrementales, supongo, entonces de esa forma maneja los índices con eso, una secuencia. Bueno, básicamente con esto lo que podemos ver es que si yo quiero agregar una migración, acá en el README puse ejemplos de cómo crear. Acá veríamos cómo crear una nueva migración, que en este caso crearía una tabla que se llame person. Pero acá tenemos todo ya completito. Entonces, en este ejemplo lo que voy a crear es la tabla authors y vamos a ponerle como opciones que le genere un first name y un last name de tipo string, campos. Y otra migración más que me cree una referencia a publicaciones, ¿sí? O sea, que agregue en la tabla Publications una referencia al Author ID. Fíjense cómo con algo que el string está diciendo el nombre de la migración, si respeto determinadas convenciones como el crear el nombre de una entidad, lo que va a hacer es crearme una tabla de ese tipo, o si le pongo add author ref to publications, va a hacer los cambios en la tabla publications. Entonces es como que infiere a partir del nombre de la migración dónde agregar las cosas cuando puede hacerlo, y no debería editar casi nada yo en las migraciones. Entonces corremos este comando, corremos este otro comando y me crea dos migraciones. Una que es esta, que si la miramos debería crear la tabla authors con first name y last name. Como vemos, efectivamente hizo eso, y después nos tuvo que haber creado una referencia a las publicaciones, en las publicaciones al author ID. Entonces acá a la tabla publications le termina agregando el campo author ID de tipo integer y nos crea un índice en esa tabla, ¿sí? Entonces todo esto lo terminó haciendo con dos líneas nada más, y las líneas automáticamente infirieron cómo hacerlo, ¿sí? En base a los nombres. Bueno, y si ahora corro de vuelta rake de bmigrate, lo que vamos a ver es que aplica las migraciones que no había aplicado, y esas son justamente la de crear autores y la de agregar la referencia de autor a las publicaciones, ¿sí? Entonces corrió dos migraciones, y luego corre esas dos migraciones y vuelvo a mirar cómo queda nuestro esquema. Ahora vemos que nos agrega las tablas y los campos que afectamos, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es hacer un rollback
Y esto nos va a llevar una versión atrás en la base de datos, es decir, que nos va a deshacer la última de las dos migraciones que ejecutó. No create author, va a deshacer add author ref to publications, ¿sí? Ahora si vuelvo a correr de migrate va a aplicar la que deshice. Y así es como yo puedo moverme de versión en versión, ¿sí? En la base de datos. ¿Se entiende el uso? Bueno, pueden jugar ustedes con el ejemplo que está en la teoría enlazado acá a, ¿cómo se llama? A GitHub de la teoría para poder seguir ustedes el ejemplo, ¿sí? Bueno, cuando uno quiere trabajar en otros lenguajes o utilizar herramientas alternativas a lo que son las migraciones, existen productos que no son, o sea, estos dos están escritos en Java, si mal no recuerdo, que se usan para manejar por fuera de lo que es el versionado del código, el versionado de la base de datos. Y para eso están FlyWayDB y Liquibase, que son justamente productos que permiten manipular la estructura de la base de datos de una forma también declarativa, porque existen archivos de configuración donde uno aplica los cambios, pero no está atado a ningún lenguaje, ¿sí? A nosotros, como estamos trabajando con Rails o con Ruby, nos viene fantástico que existan Active Record Migrations, porque obviamente nos termina resolviendo todo en el mismo lenguaje que estamos laburando. Pero estos son dos productos que son muy conocidos y hacen exactamente la misma idea de lo que venimos charlando, ¿sí? Además, todo esto toma mucho envión con esta movida de trabajar con integración continua. Eso de la integración continua tiene que ver con integrar continuamente. Cuando uno trabaja con Git, es de tratar de commitir lo más frecuentemente posible a la rama principal y hacer merge de código lo más frecuentemente, y a su vez ver la posibilidad de utilizar algo que se llama entrega o despliegue continuo. ¿Qué es el despliegue continuo? Sería que ante un commit poner la aplicación directamente en un ambiente, que podría ser el de producción, el de QA, el de testing, y por lo tanto yo tendría que poder desplegar mi aplicación ante un commit. Y si ese despliegue impacta en la base de datos porque tiene que aplicar un parche, correr las migraciones antes de hacer el despliegue es la práctica que nos permite automatizar un despliegue que implica aplicar un parche. ¿Se entiende? Un poquitito de eso por ahí es más avanzado, pero no quiero dejar de contárselo porque es lo que se está usando hoy en día. Bien, avanzamos al siguiente tema. Bueno, validaciones con Active Records. Hasta ahora estuvimos viendo Active Records, lo que hemos visto en las clases anteriores fue, bueno, migraciones. Vimos también CRUD, es decir, cómo podíamos interactuar con Active Records para poder crear, actualizar, recuperar y eliminar registros de la base de datos usando las abstracciones propias de Active Records. Ahora lo que vamos a ver es algunas de las características que realzan el uso de Active Record como una herramienta que me provee mecanismos para validar y tener datos sanitizados dentro de las bases de datos. Obviamente que acá entra en juego cómo interactúo con la base de datos. Si el único punto de entrada son aplicaciones Rails, tengo todo el potencial de Active Record para poder establecer determinadas garantías acerca de la calidad del dato. Ahora, si yo estoy insertando datos desde otras vías, sea porque uso la CLI, Manopla, porque estoy usando algún otro sistema que accede a la base de datos, ya todas estas validaciones que se hacen por medio de Active Record no serían posibles. Esto es una capa antes de acceder a la base de datos que agrega cierta lógica de validación, que obviamente refuerzan aquellas validaciones que tienen los motores de base de datos, porque algunas veces los motores de base de datos no tienen validaciones tan finitas como las que uno puede codificar en lenguajes de programación. Entonces, ¿qué es esto de las validaciones? Garantizan que se guarden datos válidos en la base de datos. Es como aplicar una política al dato antes de ser guardado. ¿Qué alternativas existen? Bueno, podemos utilizar validaciones en la propia base de datos o usar store procedures, porque los store procedures son formas de programar en el motor con un lenguaje propio del motor validaciones, si queremos, ¿no? Todos los motores importantes de base de datos tienen la posibilidad de utilizar tanto store procedures como triggers, que son mecanismos por los cuales uno programa
en un lenguaje propio de ese motor. El problema de eso es que rompe, o sea, estamos hablando de Active Record porque nosotros nos queremos desentender del motor. Queremos empezar a hacer cosas que sean más multiplataforma, multibase de datos, heterogéneas, versátiles, desacopladas, digamos. O sea que la portabilidad se vería afectada si yo programo en PL/SQL de Oracle o si programo en el lenguaje de MySQL. Entonces, por un lado tengo ese problema de rompo con la portabilidad. Y por otro lado es que además los tests que yo puedo implementar, porque recuerden que si bien nosotros no estamos dando TDD en la materia, porque son temas que deberían ser más troncales de la carrera y si no nos iríamos de tema, el mundo rubista es un mundo que es muy partidario de la aplicación de testing. Por lo tanto, las buenas prácticas de metodologías ágiles en combinación con TDD son una práctica muy habitual en lo que es el desarrollo de Ruby on Rails. Por lo tanto, cuando uno promueve el uso de Store Procedure para validar cosas en las bases de datos, se me sale la posibilidad se me queda fuera de alcance la posibilidad de verificar que mis validaciones funcionan, porque no las podría testear con las herramientas con las que testeo el código y por lo tanto quedaría un poco por fuera. Otra aclaración que también hacemos y que no es una mala práctica es combinar las validaciones que uno puede hacer con Ruby respecto a las validaciones que además uno puede hacer con los motores. A ver, por ejemplo, que un campo sea requerido es algo que valida en las bases de datos. Que un campo no exceda 100 bytes es algo que pueden hacer los motores. Entonces, no está mal duplicar el esfuerzo y dejar la lógica en dos lugares, para evitar o minimizar que si alguien inserta datos por fuera, algunas de las restricciones se sigan cumpliendo. Otra alternativa es validar del lado del cliente, por ejemplo utilizando JavaScript. El tema es que con esta funcionalidad no garantizamos consistencia, dado que podría enviarse datos no validados en forma intencional. Es decir, aquellos que conocen un poquitito de redes saben que lo que pasa en una aplicación JavaScript o lo que pasa en una aplicación HTML termina traduciéndose en un método HTTP que termina siendo un post o un get a un servidor, ¿sí? Digamos que ahora siempre como que el que termina siendo el que ataja las peticiones es un servidor web. No va a suceder, al menos en las bases de datos que estamos viendo Ruby, y si Ruby entra en juego en la ecuación es porque Ruby está en alguna parte del problema, digamos. JavaScript puede acceder a MySQL, puede acceder a Oracle, puede acceder a cualquier motor de base de datos también, pero no sería un browser el que accede. Dicho esto, no confundir Node con JavaScript de un navegador. ¿Por qué digo esto? Porque con Node podemos pensar que estamos parados en la misma vereda que Ruby, porque con Node estamos implementando un servidor que podría potencialmente ser una API. En nuestro caso, una aplicación Rails podría ser una API o podría ser una aplicación que no es una API. Lo que queremos decir con esto de la validación del lado del cliente es que quien arma un formulario, quien valida los datos de entrada, podría hacer una validación desde el lado del cliente y tratar de hacerlo mejor para enviar los datos a ese servidor, implementado en lo que sea, llamemos Ruby on Rails, llamemos Node, llamemos Python, llamemos Java, no importa. Ese backend, esa API, va a poder recibir datos que si confían que el cliente los manda bien y los deja pasar como una función FDX, que lo que recibe lo pasa, estamos ante un potencial problema, porque eso es una vulnerabilidad, porque no podemos confiar en que lo que nos mandan está bien, porque si bien todo viaja por una interfaz web, un hacker o una persona, vamos a sacarle títulos de la nobleza, ¿no? Decirle hacker a alguien que sabe enviar una petición HTTP usando un comando como curl, no tiene por qué ser un hacker, y con algo así de simple uno termina enviando datos a un servidor que podrían no respetar las validaciones que se imponen desde una interfaz gráfica. Por lo tanto, sería una vulnerabilidad dejar abierto un servicio que lo que recibe se lo manda a la base de datos. Por lo tanto, no es una buena práctica validar del lado del cliente únicamente. Está bien hacerlo,
pero me parece que está mucho mejor validar del lado más cercano a quien almacena en la base de datos para evitar justamente que se guarden porquerías, ¿sí? Y la tercera opción es validar en el controlador, o sea, podemos validar en justamente esta aplicación que podría ser Python, podría ser Ruby, podría ser Node, podría ser la que el controlador es quien recibe la petición, ya del lado del servidor. Bueno, esta de las dos anteriores es la mejor. El tema es que lo que vamos a ver acá en el mundo de Ruby on Rails es que Ruby on Rails, cuando empecemos a hablar de Rails, promueve una especie de patrón que implementa un Model View Controller, ¿sí? Cuando uno tiene un Model View Controller, cada parte de ese Model View Controller, que son esas tres, MVC, tiene una responsabilidad. El tema es no sobrecargar a nadie con cosas que no le corresponden. Entonces, validar un dato que se persiste, se puede validar en el controlador o se puede validar en el modelo. El tema es de quién es responsabilidad. Entonces, lo que se trata de hablar siempre es, como nos pasa a las personas, y por una cuestión de salud y no de belleza, es no engordar demasiado. Cuando decimos no engordar demasiado, no es ser un modelo con todos los abdominales marcados porque es lo que vende o lo que garpa la moda, digamos, sino que justamente lo que hablamos es estar saludables, básicamente, que eso significa comer de forma saludable y no engordar demasiado. Para no tener problemas de salud, y exactamente esto es lo mismo que se promueve en el mundo rubista, que tiene que ver con no tener controladores gordos ni modelos gordos. Cuando decimos fat controllers o fat models es no delegar demasiada lógica en clases porque se las responsabiliza de muchas cosas. Entonces tratar de desacoplar eso y que queden justamente controladores más livianos, modelos más livianos, delegando en otras entidades comportamiento, ¿sí? Entonces, por una buena práctica de justamente no complicar las cosas, se trata de delegar en otro lugar las validaciones y justamente ese lugar terminan siendo los modelos con lo que provee Active Record, ya que viene casi de fábrica, digamos. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Venimos bien? Voy el mouse donde lo tengo acá. Bueno, ¿cuándo ocurren las validaciones? Bueno, hay dos tipos de objetos en Active Record. Los que corresponden a una fila de la base de datos y los que aún no están en la base de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo tengo un objeto de Active Record, puede ser que ese objeto ya esté en la base de datos persistido y lo haya hidratado, lo haya convertido en un objeto en memoria, o que nunca se haya guardado todavía. Entonces es interesante eso porque ahí empezamos a distinguir que los objetos pueden ser objetos nuevos que se van a ir a persistir potencialmente en un tiempo, o objetos que hidraté porque los levanté de la base de datos, o incluso puede ser un objeto que eliminé y me quedó el objeto, pero me quedó el objeto como una copia que ya no existe en la base de datos. Entonces, acá es donde empiezo a encontrarme con otro problema que es, bueno, tengo la persistencia, tengo la abstracción de la persistencia, tengo objetos que de repente le digo save, create, update, lo que sea, pero en el momento que creé un objeto con new, y hasta que no le di save, ese objeto no está en la base de datos. Entonces también tienen estados los objetos de Active Record. ¿En qué momento se genera o se invoca las validaciones de Active Record? Bueno, vamos a ver ejemplos. Entonces acá lo que tenemos es un ejemplo. Yo acá lo que tengo es un ejemplo de person. ¿Recuerdan que hacía esta sintaxis? ¿Quién se acuerda qué significa esto? Si no se acuerdan, simplemente un no. ¿Alguien se acuerda? Más fácil. Bueno, vamos derecho a lo que hace. Lo que hace eso es a la clase class, es decir, a la clase que representa las clases, le dice new. ¿Qué haría si a la clase class le digo new? ¿Qué me devolvería?
una instancia de la clase class, ¿qué devuelve? Una clase. Es loco, ¿no? Bueno, entonces a class le digo new y le paso un argumento que justamente es de quién hereda la nueva clase. Entonces, acá estamos viendo un poco de metaprogramación. Estamos creando una clase de una forma distinta como lo veníamos haciendo ahora. Entonces, a class le decimos new y le pasamos la superclase de la clase nueva que estamos creando. Esa clase se guarda en una variable. Esa variable se llama person. Pero person, la variable person, es un puntero, que en realidad es el nombre de la nueva clase. Entonces, lo que estamos haciendo es re loco porque estamos asignando a una variable un resultado de instanciar una clase que devuelve una clase que le pusimos person a la variable. Entonces ya después podemos usar a nuestra variable como si fuera una clase. Esa misma línea yo la podría haber escrito de la siguiente forma. Es muy loco porque son todas cosas como efectos laterales. Entonces yo acá pongo prueba.rb y acá puedo poner class person que herede de active record. ¿Veis? Es lo mismo que hice acá en esa línea, ¿sí? Entonces ahora yo puedo instanciar a una persona a la cual le paso el nombre, name John Doe. ¿Sí? Bueno, se entendió, es una pavada, pero es para mostrarles cómo se usa la metaprogramación. Ya creo en algún momento lo había mostrado antes en la teoría, pero siempre está bueno reforzar nuevas formas de ver las cosas y que no nos confunden. ¿Sí? ¿Lo entendieron todos eso? Muy bien. Bueno, entonces acá lo que hacemos en la variable p, ahora sí tenemos una instancia, p es un objeto, instancia de person, que es una instancia de la clase que recién creamos al vuelo con metaprogramación. Entonces lo que tenemos acá es person new con un atributo name de John Doe. Cuando a p le preguntamos new record, nos va a devolver true, porque esto no se persistió, lo creamos con new. Si lo hubiéramos creado con create y se hubiera guardado, ya no hubiera sido un new record. Pero entonces ese new record nos debería devolver true y después de hacer el save, el new record nos debería devolver false. ¿Por qué? Porque ya está guardado, ya se persistió. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces new record lo que hace muy bien. Bueno, ahora volvemos a la pregunta. ¿Cuándo ocurren las validaciones? Bueno, tenemos que entender que cuando uno crea y guarda un objeto, ¿no? O sea, cuando creamos con create o con new y después le decimos save, un objeto de esa forma se mapea a lo que sería un insert. Cuando actualizamos un objeto se mapea a un update. Entonces, antes de esas acciones se realizan las validaciones. Si alguna de las validaciones falla, entonces el objeto será marcado como inválido y Active Record no realizará la acción. Un poco la lógica es esa, como un short circuit, es decir, un cortocircuito. Si yo quiero hacer algo y algo no valida bien, hago que salgan chispas por todos lados y no hago lo que me pidieron que haga. ¿Sí? Hay muchas formas de cambiar el estado de un objeto en la base de datos. Algunos métodos van a poder realizar validaciones y otros justamente no. El tema es que a propósito queremos también tener mecanismos por los cuales no usemos validaciones para bypassarlas y poder hacer también lo mismo que podríamos hacer con un insert en una base de datos. Entonces, significando que podrían guardarse datos inválidos en la base de datos. La aclaración es válida para entender qué métodos pasan por las validaciones y qué métodos no. Bien. ¿Qué métodos realizan validaciones? Son el create y el create con bang, el save y el save con bang, y el update y el update con bang. Recuerden que todos estos métodos que estamos viendo acá son idénticos, salvo los que tienen el bang, lo que hacen es todos vuelven false, digamos, si fallan, y si tienen bang lo que hacen es tirar una excepción que justamente el registro es inválido. Retorna un active record invalid record o record inválido, no me acuerdo cómo era. Los métodos que no realizan validaciones son otros, como por ejemplo decrement, decrement counter, increment counter, toggle, touch, update all, update attribute, update columns, update column, update counters. O sea, todos estos métodos, que son otros métodos de active record, no realizan validación, ¿sí? Estos métodos están buenos leer para qué son,
Algunos son bastante intuitivos, por ejemplo el increment y el decrement se usan para modificar un valor, un atributo que se incrementan uno o se decrementan uno. El toggle es para obviamente cambiar de un valor booleano a otro. El touch termina tocando solamente el updated at, que era el campo que nos decía cuando un objeto fue modificado. Cuando lleguemos a ver un poco más de Rails, yo les voy a hablar de algo que se llama caché, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ustedes saben lo que es una caché? Yo creo que ya de este tema hablé, yo ya no sé dónde hablo de las caché, pero no sé si con ustedes hablé de la caché o en alguna otra capacitación / curso. ¿Qué es una caché? Porque lo vemos en organización, al principio de la carrera vemos. ¿Todos están de acuerdo con que es un tipo de memoria? Porque sí, todos estamos de acuerdo. Pero luego yo le diga qué es la nube. Bueno, acá Santiago nos está diciendo que es un tipo de memoria, la caché, que es más ágil porque no va a disco, esta memoria principal. Sebastián dice que es una memoria intermedia de acceso más rápido. Y hay varios usuarios escribiendo. Es una copia local, una memoria interna, una copia local. Yo estoy esperando que todos terminen así. Memoria asociativa intermedia que es transparente al programador. Eso dice Pablo. Y estoy esperando que Alan nos diga su opinión. Y Alan se echó para atrás. Era muy largo. Bueno. Bueno, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que no se queden con el único concepto de caché que aprendieron en organización, en esta materia que vemos cuando aprendemos un poco el hardware y cómo es la arquitectura de una máquina, y donde vemos la caché como una memoria intermedia. El concepto de caché es un concepto de devolver algo de forma que es una copia de un dato que está realmente en un lugar, que lo almacena en un lugar que es mucho más veloz que si lo voy a buscar al lugar real donde está, ¿sí? O sea, el concepto de caché, si lo queremos generalizar un poco, yo no busqué la definición en el diccionario, pero por lo menos mi concepción, después de conocer varios tipos de implementar una caché, es que si yo tengo algún tipo de repositorio al cual yo voy a buscar información que tiene una velocidad determinada, yo usaría una caché para acelerar ese proceso. ¿De qué forma? Bueno, manteniendo copias de lo que está en ese repositorio más lento. El tema es que se dice que en la informática hay dos cosas que son las más complicadas de la informática. Y se resume todo, en realidad no hay fuente oficial se conocen personas muy importantes que lo han dicho, pero no hay digamos, no es que Dios después de los mandamientos dijo eso y ya todos lo respetamos, sino que mucha gente importante lo ha dicho, pero no hay una bibliografía a la cual nos podemos remitir y decir esto es verdad, sino que mucha gente coincide de que las dos cosas más complicadas de la informática son, una es ponerle nombre a las cosas y la otra es trabajar con las caché y saber cuándo invalidarlas. Porque el tema de la caché parece un concepto recontra simple, porque es todo lo que venimos diciendo, es una copia en una memoria más veloz de un dato que está en una memoria más lenta, ¿no? Y que de alguna forma yo cuando lo voy a buscar al dato devuelvo lo que tengo en la memoria más rápida. Pero las cosas se complican, ¿no? Se complican cuando uno empieza a decir, bueno, por ejemplo, podría guardar, cuando una base de datos es muy lenta, yo podría guardar el resultado de una base de datos en memoria RAM o en una base de datos no SQL que termina guardando el resultado de una consulta, y cuando yo voy a hacer de vuelta la consulta me fijo si está guardada en esta memoria. Pero ¿durante cuánto tiempo lo guardo ahí? ¿Qué es lo que haría, me permitiría a mí saber si un dato se invalidó o no se invalidó? Bueno, ahí empiezan los problemas reales, ¿no? Y Rails tiene una forma de caching que es para mí fantástica,
que se llama Russian Doll Catching, que tiene que ver con el nombre Russian de Rusia y doll de muñeca, de mamushkas, que tiene que ver con esto del concepto de mamushkas. Entonces, si yo tengo un objeto que tiene adentro un objeto, depende de un objeto, que depende de otro objeto, lo que sea, hay una invalidación en cascada que se realiza siempre mirando el timestamp de la fecha en la cual fue modificado algún valor. Entonces yo de alguna forma podría invalidar las cosas que tengo en caché mirando si no se modificó alguna fecha y teniendo como referencia esa fecha saber si tengo que actualizar la caché o no. Entonces como que el touch ese que están viendo a la derecha es un método que se usa mucho para tocar el updated at y justamente sirve muchísimo para invalidar cachés y usar estrategias de caching como la que le mencioné recién, rayando el caching. Por eso hago este impasse ahora y les comento porque está relacionado. Toca el updated at. Después tenemos el update all, que era para actualizar varios registros a la vez, para actualizar un atributo, que justamente es como el update, pero para actualizar justamente un atributo y que no pase por la validación, ¿sí? Tengo para actualizar todos los valores de una columna o de varias columnas, ¿sí? O actualizar contadores. Bueno, acá tenemos entonces a la izquierda métodos que realizan validaciones y a la derecha métodos que no las realizan. Ahora, cuando trabajamos con validaciones, ¿se entendió eso que dije de caching? Igual lo vamos a ver después más cuando veamos Rails. Lo que quería es dar un ejemplo de caché y también introducir este concepto de que hay dos cosas muy complejas en la informática y una es manejar las cachés. Algo que parece tan pavote termina siendo complicado. Cuestión que cuando uno tiene un objeto y quiere trabajar con validaciones, lo que vamos a ver es que tenemos dos métodos posibles. Uno es valid y otro es invalid para saber si un objeto queda válido o inválido. Pero lo cierto es que es como redundante esto. Esto es para poder indagar. Lo cierto es que las validaciones se van a invocar con los métodos que estaban acá mencionados. Con create con ban, con save con ban, update con ban. Los que tienen ban van a tirar una excepción si fallan. Pero los otros van a tirar un true o false. Yo con un if podría saber si terminó bien o no un create o un save. O podría preguntar por valid en otro momento, ¿sí? Porque devolvería lo mismo. Pero incluso si yo a un objeto que no disparó las validaciones le pregunto valid, lo que va a hacer es disparar las validaciones para ver si es válido. Entonces, automáticamente se disparan las validaciones con cualquiera de las operaciones que vemos acá a la izquierda, pero si yo quiero explícitamente invocar a las validaciones, lo que voy a poder usar es el método valid con signo de pregunta. Bueno, acá vemos un ejemplo para ya ir introduciendo las validaciones. Lo que vemos acá es una clase person que hereda active record y estamos diciéndole validates name presence true. Acá, si todavía no nos queremos complicar mucho la historia, ese validates lo vemos como si fuera una instrucción. O sea, quienes por ahí aprenden a programar Rails y no quieren meterse mucho en por qué esto anda, siempre es interesante ver por qué esto anda, pero por ahí muchos lo dicen, validates, claro, validates es una instrucción de Ruby. Pero si usted abre un objeto cualquiera y le ponen validates, no anda. ¿Cómo anda validates? ¿Qué es validates? Bueno, validates es algo que nosotros lo podemos interpretar como que es una instrucción nueva. Lo vamos a ver en la documentación de Active Record, cómo se usa, que recibe un símbolo que es el nombre del campo que queremos validar, que en este caso es el atributo name de una persona. Y después, qué tipo de validación queremos hacer, que en este caso le estamos diciendo que valide que esté presente. Eso sería que sea requerido el nombre, ¿sí? Después vamos a ver que esto es una práctica también habitual y que uno puede crear, ¿no?, instrucciones en Active Record usando esto que son como métodos de clase, que lo que están diciéndole a person es algo para que justamente implemente esta funcionalidad. Y así es como uno agrega con metaprogramación funciones de esta forma que terminan siendo muy cómodas a la hora de programar, porque uno no termina programando la validación, sino que simplemente dentro de la clase indica con esto que dice validates que un atributo, en este caso nombre, debe estar presente, ¿sí? Bueno, vamos ahora a hacer como sin pensar cómo está implementado, porque la idea es tampoco ver eso en la materia, que nosotros tenemos esta instrucción que entonces recibe un atributo y el validador.
Entonces abajo lo que vemos es que si yo trato de crear una persona con un nombre, en este caso John Doe, y le pregunto si es válido, me va a volver que es true. Pero si creo una persona con un nombre que es nulo, o no le paso el nombre y le pregunto si es válido, me va a volver false. Recuerden que ya el create de alguna forma no va a funcionar, ¿sí? No va a terminar persistiendo el dato, pero pues yo lo puedo preguntar válido, ¿sí? Bien. Los errores. ¿Qué pasa cuando realmente una validación falla? ¿Dónde queda la información de qué pasó? Bueno, una vez que se realizaron las validaciones, Active Record va a almacenar los errores en una variable de instancia llamada errors.messages. Entonces, ¿qué es error.messages? Bueno, es una colección de errores que está indexada por el campo con errores. Lo que vamos a ver es que tenemos ahí como un arreglo asociativo donde lo que tenemos, por ejemplo, name, con todas las validaciones que fallaron para name. Por definición, un objeto será válido, o sea, el valid nos va a devolver true si esa colección está vacía. ¿Sí? Entonces, si observamos que un objeto creado con new, que técnicamente es erróneo, si no invocamos ni al valid o al save, no se va a popular esta colección con los mensajes de error porque nunca corrieron las validaciones. Es decir, que si yo acá hiciera un person new, name, John Doe, no un create, el new no dispara las validaciones. Entonces, si inspeccionara qué tiene la variable errors.messages, lo que voy a ver es que está vacía. Por lo tanto, podemos inferir que es válido, pero no se corrieron las validaciones. Una vez que le pregunte valid o le diga save, ahí se van a disparar las validaciones y ahí se van a contemplar el llenado de esos errores en esa colección. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a ver ahora uno por uno todos los validadores. Lo que vimos acá fue un ejemplo de un uso de un validador. Ahora que era el de presencia. Ahora vamos a ver uno por uno todos los validadores. Bueno, el primero es acceptance. Entonces, acá le pusimos nombre helper porque tenemos los distintos validadores, son como tipos, donde cada uno tiene, una clase que lo implementa. Entonces, este se llama acceptance. Bueno, entonces, ¿cómo se usa y para qué sirve? Bueno, el de aceptación, o acceptance, se utiliza específicamente en aplicaciones web donde se espera que un checkbox, por ejemplo, sea tildado por el usuario. Entonces, no es un campo que exista en el modelo, no es que yo esté esperando guardar que aceptó los términos y condiciones, por ejemplo. Que por ahí es muy habitual ver un formulario que tiene un tilde, que si no se tilda el tilde, no me deja pasar porque yo tengo que aceptar las condiciones. Pero después, yo puedo pensar que cualquier dato guardado en mi base de datos es porque alguien aceptó las condiciones. Pero es un atributo virtual, es un atributo que simplemente lo voy a usar para validar que venga en true cuando alguien va a guardar el dato. Entonces, acá lo que estamos viendo es que para esta persona le estamos agregando un Terms of Service con Acceptance True y lo que va a validar es si viene el campo Terms of Service tiene que ser True. Si no viene o si está en nil, se ignora, se guarda igual, o sea, no tiene sentido este validador. Pero si viene, no puede ser false ni otro valor, tiene que ser True. Si no viene, no hay ningún problema y se persiste. ¿Se entiende? Medio raro, pero así funciona y así se usa. El otro es Validates Associated. Esto es, también lo estamos viendo como una definición recursiva de valida las asociaciones relacionadas al objeto. No debe utilizarse en ambas partes de una asociación porque puede terminar en loop infinito. A ver, todavía no vimos asociaciones. Es el tema que vamos a ver probablemente la clase que viene, si hoy no llegamos, no creo que lleguemos, para poder validar las relaciones que tiene un objeto. A las relaciones que tiene un objeto se le dice asociaciones. Entonces, sin todavía haber visto cómo funcionan las asociaciones, casi que, como todo en Ruby es muy expresivo,
Si leemos esto, vemos que tenemos library, dice has many books. ¿Qué les parece que significa? Que una librería o una biblioteca, digamos, que tiene una relación con muchos qué. Casi que es leer en inglés. Dice, a library has many books. La relación es que una biblioteca tiene muchos libros. O sea que hay una relación donde vamos a ver que cada libro debería tener un library ID para poder tener esta relación de que una librería tiene muchos libros. La forma de representar esa relación termina siendo que el libro tiene un library ID. Bien. Lo que estamos diciendo con Validates Associated Books es que si yo por alguna razón creo una library y le creo objetos, cuando yo persista a library, haga la validación de cada uno de los objetos library. ¿Sí? Entonces, de esta forma, lo que va a suceder es que se va a tener que validar cada uno de los libros antes de persistir library, para que se corran todas las validaciones de los objetos relacionados. Confirmation, la siguiente. Se utiliza cuando dos campos de texto deben contener el mismo dato. Por ejemplo, que las direcciones de mail y su confirmación sean similares. Es muy común ver un campo email y un email confirmation, donde la gente carga el mail y después vuelve a cargar el mail, y uno valida que carga 2 veces el mail para que no se confunda. Bueno, el campo de confirmación no debe existir, no hay que guardar dos campos en la base de datos. Es lo mismo que pasaba con acceptance. Entonces, lo que se solicita es que el campo confirmation sea un campo virtual y que venga como atributo CST, un atributo que se llame como el original, _confirmation. El chequeo es realizado solo si el campo _confirmation no es nil. O sea, si ese campo viene en nil, no se hace la validación, y si viene en nil, se omite, o si no viene. Entonces, si yo por alguna razón tengo un objeto que establece un validator que dice confirmation, es de tipo confirmation para el campo email, después si yo le seteo el campo email con un mail y el email-confirmation con otro valor, va a fijar si son iguales o distintos y va a fallar o va a dejar persistir el dato. Acá vemos el ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá estamos poniendo que valide el email con confirmation, y después lo que estamos especificando en este caso es que email confirmation esté presente para obligar que nos manden la confirmación. Acá está, no permitiríamos guardar nunca un objeto que no tenga la confirmación, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo que se llama exclusion o inclusion. Entonces, en este caso podríamos validar que un valor esté excluido o incluido en un arreglo de valores, ¿sí? Entonces, fíjense que arriba tenemos library que valide que subdomain, excluya, o sea, que no considere valores que sean ni www, ni us, ni ca, ni jp. Para el caso de abajo, tenemos café, valide que el tamaño sea alguno de small, medium o large. O sea, soporta solamente strings con esos valores. Y fíjense que en el caso de abajo, estamos haciendo algo diferente a lo que hacíamos en todos los anteriores. Estamos definiendo el mensaje. Cuando uno define el mensaje, cambia la forma de informar el error, ¿sí? Esto es algo que también vamos a analizar cuando veamos Rails, de que una buena práctica de esto es no hardcodear mensajes para que nuestras aplicaciones sean internacionalizables. Es decir, que podamos imprimir toda nuestra interfaz, absolutamente toda, en lenguajes que se manipulan con archivos externos para que justamente no tengamos que andar toqueteando ni modelos, ni controladores, ni vistas, y que todo se toque desde un archivo donde se parametriza la internacionalización de la aplicación. Acá vemos otro helper que se llama format,
validan el formato con una expresión regular que se especifica usando la opción with. Entonces acá tenemos, por ejemplo, validates legacy code, que le decimos format y le decimos with, y en este caso tenemos una expresión regular que en este caso pareciera ser cualquier carácter alfabético, o sea, soporta letras nada más, ni espacios ni otra cosa, ¿sí? Bueno, ahí lo dice el mensaje, only allow letters. Tenemos otro validador que se llama length, que nos permite especificar la longitud de un campo de diversas formas. Entonces tenemos varios ejemplos para verlo. Acá tenemos validates name, cuya length sea un mínimo de 2, cuyo máximo no supere 500, que la longitud esté entre 6 y 20, o que la longitud sea exactamente 6. Muchas formas de decir distintas cosas, ¿vieron? Tenemos otro que se llama numericality, que nos va a permitir validar que el campo contenga solo valores numéricos. Por defecto, cuando decimos que sea un número, nuestra cabeza no sé por qué siempre piensa en enteros, ni siquiera en enteros, en naturales pensamos. Por defecto va a aceptar un signo opcional seguido de un entero o un punto flotante, es decir, que si no especificamos nada, van a ser números, digamos, flotantes, o sea, un float. Por ejemplo, menos 5.3 va a soportar. Ahora, si yo quisiera solamente enteros, podríamos utilizar la opción Only Integers. Y además admiten muchísimas otras opciones como greater than or equal to, less than or equal to, odd, odd o even. Entonces tenemos validate points, numericality true, eso acepta cualquier número que sea un punto flotante, es decir, un menos 3.8, o games played, que en este caso únicamente admite integers, es decir, números que sean enteros, negativos o positivos, pero sin coma. Acá volvemos al principio. En el primer ejemplo hemos hablado de presence, que está requerido. Entonces valida que el atributo esté o no esté presente. Eso significa de que esté vacío, y que esté vacío se verifica usando un método que se llama blank, con signo de pregunta, que verifica si un valor es nil o un string blanco, que sería vacío o consiste de espacio, digamos. Incluso permite validar que una asociación esté presente. O sea, lo podríamos usar para, por ejemplo, decir, ¿se acuerdan que, o sea, bueno, todavía no hemos asociaciones, pero dijimos que un libro pertenecía a una biblioteca? Entonces podríamos decir que un libro valide que siempre tenga una biblioteca, ¿sí? Podríamos decir que un nombre esté presente y sea requerido. Entonces, diciendo presence es que justamente lo mismo que dice acá, que no sea nil o que no sea un string blanco, ¿sí? Es decir, que no tenga un espacio o que esté un string vacío, digamos. Vamos con ejemplos. Acá lo que estamos viendo es que tenemos name, login y mail, son tres campos que están validando la presencia, es decir, son todos requeridos. Otro ejemplo sería validar que order esté presente. Este caso de line item es el ejemplo donde estamos viendo que es la contraparte de order. Order es el que tiene muchos line items, ¿sí? Y en este caso estamos viendo que el line items es el que está el line item es el que está del otro lado de order. O sea, orden tiene muchas líneas de ítem y este line items pertenece a order. Y no tiene sentido un line item si no existe la orden, ¿sí? Y es por eso que tenemos que poner este validates order presses true, ¿sí? Ahora, dado que false blank es true, entramos en un problemita. ¿Por qué? Porque si tenemos un campo que es booleano, no tenemos forma de saber si es requerido un campo, porque justamente false blank te vuelve true. O sea, recuerden que blank verificaba si no era nulo o estaba vacío un string.
Pero además, cuando le mandamos a false, le preguntamos blank, devuelve true. O sea que si yo tengo que guardar un true o un false y quiero que sea requerido, tengo un pequeño inconveniente con los campos booleanos y esta validación de tipo presence. Y a priori uno dice, pero ¿cuándo voy a tener un campo booleano? Y lo cierto es que muchas veces tenés un checkbox y tenés que guardar un checkbox si querés validar que te guarden, porque es requerido, un true o un false. Bueno, ¿cómo escribís un validador que requiera presencia de un campo booleano? Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de cómo salvar este problema. Tenemos dos formas. Una es la de arriba, fíjense que incluye los únicos con inclusion, que ya lo habíamos visto antes, que soporta true o false como valores nada más. Mientras que en el caso de abajo, tomando exclusion, que excluya nil. ¿Sí? Entonces, de esta forma estamos permitiendo que los valores posibles sean true y false y que excluya el caso de nil, y ahí estamos haciendo que sea requerido, ¿sí? Porque si no, el valor nil sería un valor válido dentro de las posibilidades de... o sea, no estaríamos diciendo que sea requerido. Con el exclusion estaríamos diciendo que sea totalmente requerido, ¿sí? Bien. ¿Se entienden los ejemplos hasta acá? Porque yo sigo para adelante y por ahí me olvido de preguntar. ¿Me vienen siguiendo? Igual muchas de estas cosas ustedes lo que tienen que hacer es remitirse a la documentación. Cuando terminemos con Active Record yo les voy a dejar las referencias, porque es importantísimo todo esto. Es imposible saber todo de memoria, tener todo presente. Es recordar de que existen validaciones, es recordar que existen asociaciones, es recordar que existen características que uno puede lograr con la herramienta y después es saber dónde leerlo, ¿sí? Otro helper, uniqueness. Uniqueness es el que valida la unicidad de un campo antes que sea guardado. La unicidad es algo que uno también puede garantizar con el motor, o sea, uno puede crear que un índice sea único, ¿sí? Ahora, no considero unicidad en la base de datos, ¿por qué? Porque no podemos garantizar que dos conexiones diferentes podrían crear el mismo dato que esperamos sea único. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene que ver con escalar una aplicación. O sea, estas son cosas que uno por ahí no nos enseñan, porque parece que la aplicación que quisiéramos siempre sería una aplicación de un solo servidor. Y uno no tiene que perder de vista que nuestras aplicaciones, de repente por ahí la pegaste con esa aplicación y termina siendo un boom, como pasó con Twitter, digamos. O sea, a alguien se le ocurrió hacer Twitter, a alguien se le ocurrió hacer Facebook, y a alguien se le ocurrió hacer Instagram. Y todas estas aplicaciones que arrancaron como una idea de un alguien, y no necesariamente fue una empresa la que estaba atrás, porque alguien empieza con la idea y por algo la empezaron desarrollando en Ruby on Rails, y Ruby on Rails terminó siendo un excelente producto para prototipar aplicaciones como estas. De repente tu aplicación tiene 5 usuarios, 100 usuarios, 2000 usuarios. Nunca pensás que va a tener 10 millones de usuarios, pero vos no podés atender nunca con un solo servidor 10 millones de usuarios. Y ahí empieza a aparecer la necesidad de escalar nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque, bueno, Ruby, PHP, Python son lenguajes muy pobres en cuanto a eficiencia. Son muy expresivos, son muy bonitos, tienen polimorfismo a full, pero son recontra ineficientes para mucha velocidad. Pero eso no significa de que no sean buenos para atender muchos usuarios, y de hecho, bueno, muchos servicios que atienden a millones de usuarios siguen estando en Ruby on Rails. Otros por ahí terminan migrando a lenguajes un poco más robustos para atender las necesidades que tienen que satisfacer. Cuando uno escala una aplicación, hay distintas formas de escalar una aplicación. Hay un escalamiento que se llama horizontal, que es que la misma aplicación, idéntica, se instala en dos servidores distintos. Y lo que se pone adelante es un balanceador que cada vez que llega una petición la tira de forma indistinta a uno u a otro. El tema es que si tengo dos servidores y tengo dos máquinas virtuales de Ruby, ¿cómo puedo garantizar que el código que valida unicidad siga valiendo si está corriendo en dos máquinas virtuales de Ruby distintas?
Entonces, esto es muy bonito, pero no confíes demasiado en esto. O sea, no pongas las manos en el fuego por Ruby porque te va a quedar muy mal si tus validaciones de unicidad las controlas solamente con Ruby. Porque cuando escalaste horizontalmente ya no tiene sentido. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, no considero unicidad en la base de datos porque las dos conexiones diferentes podrían crear el mismo dato que esperamos sea único. Para evitar esto es aconsejable agregar una restricción en el motor de la base de datos. Es decir, ya los motores de base de datos, si quiero que un campo sea único, tengo herramientas para crear índices de unicidad dentro de la base de datos. Entonces, ahí tenemos la verdad de cómo hacer las cosas bien en ese aspecto. Pero agrega algunas cosas que no son tan simples como justamente esto que decía. Entonces vamos a ver un poquitito de esto. Bueno, class account, character record, valida que el email sea único, uniqueness true. Acá vemos otro ejemplo de uniqueness, que ya estos son diferentes, porque acá lo que está diciendo es que el nombre sea único dentro del scope year. Es decir, que en Active Record lo que tengo es la posibilidad de, fijando un mismo año, verificar que no sea único el nombre respecto del año. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una vacación, bueno, esto sería el Día de la Tradición, que soy en el año 2020, es distinto del Día de la Tradición del año 2019. Bueno, listo. Con eso garantizo que tengo 2 días de la tradición, pero únicos respecto del año. Es un índice combinado de año, nombre. Y en ese orden, ¿no? Año, hombre, nombre. Bueno, y abajo lo que estamos viendo es que el nombre sea único con case sensitive false, es decir, que no le importen mayúsculas minúsculas. ¿Sí? Bueno, validaciones condicionales. Algunas situaciones ameritan validar si un predicado es verdadero y para eso no nos alcanza con ninguna de las cosas que vimos hasta ahora y tengo que programarla yo. Bueno, esto es posible con las opciones if y unless que reciben un proc, un string o un arreglo. Entonces, si reciben un símbolo, invocará un método del modelo. Si reciben un string, se interpreta como código Ruby, como por ejemplo validates surname presence true if name nil. El código es que el nombre no sea nil. Acá decimos que un proc permite escribir código inline en vez de delegándolo a un método y un arreglo combina múltiples condiciones, por ejemplo if market retail, desktop, va a ejecutar dos validaciones, una es que market retail retorne true y que el método desktop devuelva true. Es un AND de todas esas condiciones que ponemos en el arreglo. Con esto que vimos hasta ahora, si no podemos validar lo que queremos validar, la verdad que estamos al horno, porque nos dieron un montón de herramientas para validar un montón de cosas. ¿Se entiende? Vamos con un ejemplo. Bueno, acá lo que estamos viendo es un ejemplo de Active Record con validaciones donde el código se los voy a mostrar también como hicimos la... Acá estamos. Tres validaciones. Bien. Bueno, el README que estamos viendo es el de este código. Lo que podemos ver acá es el Gemfile, que de vuelta tenemos Standalone Migrations con SQLite y Active Record, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es crear automáticamente, acá ya nos sugiere, hacer un bundle con bundle exec, write debe create, debe migrate, vamos a correr. Yo voy a hacer un drop por... sí, vamos a hacer eso, a ver qué pasa. Ya existe, a ver si por las migraciones están. Está todo listo. Por las dudas borro todo, drop.
dbCreate, dbMigrate. Bien. Bueno, lo que podemos mirar es qué es lo que genera. O sea, si yo tengo una migración acá en dbMigrate, tengo una migración que crea una tabla people con un nombre, nada más. Perfecto. Vamos a instanciar nuestras pruebas usando esta sintaxis que también la vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan lo que significaba? Yo mientras tanto les voy mostrando el main. ¿Esto qué significaba? IRB menos I mayúscula punto menos R main. ¿Recuerdan qué significaba eso? IRB ya saben lo que es. IRB es Interactive Ruby. La opción menos I mayúscula es que incluya en donde va a buscar las librerías que quiero que cargue el directorio local donde estoy parado. La opción "-r" es para que haga un require de main.rb localmente. Está ese archivo, entonces va a poder cargar este archivo que les estoy mostrando en pantalla, que lo que hace es requiere bundle, requiere ya me lo mando, está el pedo. Require bundle, require el bundle require y después requerimos en forma relativa models person que tiene nuestro models person, tiene este ejemplito. Claro, entonces, bueno, cuando yo cargue a main va a cargar a la persona y acá me va a conectar a la base de datos que recién cargamos sin hacer ninguna magia ni hardcodear nada, porque la configuración que va a levantar es la que usó Standalone Migrations. Bien, bueno, vamos a probar esto entonces con un irb-i.-rmain. Se conectó a la base de datos y ya tengo una base de datos cargada con cosas donde puedo probar incluso esto que hablábamos, blank. Acá vemos el problema. Esto era otra cosa que me entró la duda a mí esto cuando lo decía. ¿Ves? Cuando son espacios, sí. ¿Sí? Bien, bueno. Veamos la clase person. Abro acá al costadito. Model person. ¿Qué validaciones tenemos? Tenemos name, términos, que era de acceptance. Name, que valida que sea justamente, además de que esté presente, que reciba, digamos, solamente letras. Vamos a probar qué pasa si yo creo una persona. Vamos a poner p igual a person new. Bueno, ahí creo una persona que si me fijo acá, si tiene... veo que no tiene ningún mensaje ni nada, o sea, no tiene errores todavía, que es lo que decíamos. Pero si yo a esta persona la valido, que podría ser diciendo p.save, no se guardó. p.valid, false. Bueno, a ver, p.errors. Y acá podemos ver el error, vemos que me dice que el campo nombre no puede ser blanco y tampoco, y solamente admite letras. Bueno, vamos a decirle a p.name que el nombre sea si te pregunto ahora si es válido, tampoco es válido, y ahora los errores only allow letters. Bueno. Ahora es válido. Muy bien. Pasamos. No tenemos errores. ¿Sí? Ahora le podría decir save. Y ahora sí se guardó. Bien. Y veamos qué sucede con acceptance. P igual a person new. Y vamos a ponerle name igual a Juan. p.valid true.
P punto, pero ¿cómo era términos? Términos igual a false. Bueno, fíjense que cuando le seté, o sea, acá era válido, pero cuando le seteé términos en false, me retorna false. Ahora, si le seteo términos en true, ahora sí. ¿Se ven todos los casos ahí? No existe. O sea, respondiéndole a Alan que pregunta, ¿dónde está términos? Términos es un campo virtual, por eso es que yo con este validador, valida que exista si es que lo mando. Entonces yo lo que estoy haciendo con este record es poder setearle cualquier valor, que justamente es una de las validaciones que yo le puse. Pero es, obviamente que los métodos que yo ya le establezco, que es un validator, me agrega un utter accessor si querés, pero no se mapea con ningún elemento de la base de datos. O sea, lo valida simplemente porque puse un validator para eso. ¿Se entiende? Bien. Ahora, Santiago dice, claro, por eso es necesario la validación sí o sí a nivel base de datos, porque el valid se puede cambiar. ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. Por ahí fue por algo que dije y me perdí en lo que dije. O sea, cambiás términos en true por más que no lo sea. En realidad, términos no va a estar nunca en la base de datos. Por lo tanto, es una validación por software para un caso muy especial. Y si se setea, o sea, imagínate que tenés dos caminos. Vos vas a trabajar con, en este caso que estoy usando personas, sí. Una persona que si se carga por algún formulario que setea términos en true, se guarda. Si no lo tildan a la opción y viene en false o en cualquier otro valor, lo rechaza. Pero si estoy trabajando en un modelo donde no me importa para nada ese campo, no lo uso y se persiste sin problema. Es un poco la idea. Bueno, y vamos a ver esto con el campo booleano. Primero vamos a probar esto. Bueno, acá lo que hacemos es creamos una nueva persona y le ponemos era boolean field. Me olvidé el acá boolean field. Acá fíjense que es distinto. ¿Por qué? Porque para poder probarlo, ¿por qué hago esto? Porque no quiero crear una migración para esto nada más, ¿sí? Podría haber creado una migración, pero yo lo que quiero probar es la validación. Entonces, no importa si es una variable de distancia o si es un campo realmente en la base, lo creo para tenerlo nada más, que es un poco lo que promueve acá el ejemplo. Entonces, acá creo ese campo, vamos a hacer un load, a ver si esto anda. Esto creo que anda con Rails Console nada más. Ya.
creo entonces una persona. Acá le ponemos, sí, ahora boolean field. ¿Cómo era? Método, sí, boolean field. Boolean field name, le ponemos en true. Ahora ve acá. Ay Dios, qué tonto está. Ahora sí. Y ahora si le pregunto si es válido, funciona bien. Pero ¿qué pasa si le seteo este campo en false? No es más válido. ¿Y por qué? Pues me dice que no puede ser blanco, pero está seteado en false. Y acá entramos en ese caso donde si el campo es booleano, el usar presence no me sirve. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Con esto que está acá. Bueno, vamos a agregarlo acá. Y sacamos este de acá. Ahora, creamos de nuevo nuestra persona. Le ponemos, preguntamos si es válido. No. ¿Cuál es el error? No tiene un valor válido, entonces ahora vamos a ponerle p.booleanField igual a false. Válido true. Con true sigue siendo válido. Y sigue siendo un válido. O sea, de esta forma tenemos un campo requerido, ¿sí? Que admita los valores true o false, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Lo digo porque esto nos cuesta mucho. ¿Saben los dolores de cabeza nos dio a los que nunca nos explicaron esto? Obviamente que está explicado en algún lado. El tema es que lo leas en el momento que hay que leerlo. O que alguien te lo explique. Bueno. Vamos a hacer un git co de models git diff. Este sí me sirve. Muy bien. Y acá me quedo en el 02. A ver si. Perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, el concepto de validación es bien. Vamos con las asociaciones. Y damos una introducción y por ahí seguimos la clase que viene desde donde llegue Omar, si por ahí si voy medio rapidito ya continúo. Bueno, ¿para qué están las asociaciones? Bueno, las asociaciones simplifican la interacción entre modelos relacionados. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo, en este caso, un cliente y una orden, ¿cómo podemos representar que hay una relación entre clientes que tienen varias órdenes? Así como estamos viendo, no hay nada que primero que me lo diga, más que el texto que está abajo. Pero no hay nada que me está representando eso. ¿Sí? Bien, ahora, si los clientes pueden tener varias órdenes, la forma de relacionarlos sin utilizar asociaciones sería, bueno, creo una variable order, a esa order create, un order date, time now, y le mando como customer ID otra variable que es customer.id, o sea, customer será una variable que tiene el ID. Y ahí las relacioné. ¿Cómo elimino un cliente con todas sus órdenes? Bueno,
tengo que agarrar y quedarme en una variable de instancia todas las órdenes de un mismo cliente, y a eso lo logro desde order where customer ID sea el ID de un customer que tengo en algún lado. Con toda esa lista de órdenes, lo que le tengo que decir a cada una es que se vayan destruyendo. Cuando todas se terminaron de suicidar, lo que le digo al customer es que se autodestruya. ¿Sí? ¿Se ve ¿Se entiende el ejemplo? Bien. Pero esto obviamente que es muy procedural. Esto a la gente de Ruby no le gusta. Esto es feo. Entonces, la solución, y fíjense cómo cambia la lectura de todo, es: yo tengo un customer que tiene muchas órdenes y tiene una palabra clave que dice depend destroy, que casi que también me está diciendo qué significa. Si un cliente tiene muchas órdenes y depend destroy significaría de que cuando me destruyo yo, que destruya a todas las órdenes. Por otro lado tenemos la order tiene un belongs to customer. Es decir, que de un lado de una clase, que es la que tiene muchos, dice que tiene muchos objetos en plural. Los símbolos son fundamentales, siguiendo todo lo que vimos de COC, que significaba Convention Over Configuration, y por lo tanto que has many orders, sea orders como símbolo en minúscula y en plural, y ese plural sea el plural de la clase order, tiene mucho pero mucho que ver. Y a su vez, en la clase order, que tiene un belongs to, está diciendo que una orden pertenece a un customer en minúscula y en singular. También tiene muchísimo que ver que sea en singular, porque es una orden tiene un cliente y un cliente tiene muchas órdenes. Entonces, cuando tenemos bien en claro dónde va el plural y dónde va el singular, no nos podemos confundir, es mucho más simple. Y sí, como dice Alan, el depend destroy es para que suceda en cascada, que cuando yo a un customer le digo destroy, invoque el destroy de las órdenes. Ahora, ¿cómo creo una orden? Bueno, si yo ya tengo un cliente sin órdenes, orders es un método que se agrega, esto es propio de Active Record. Uno a priori pensaría que orders es un arreglo, pero no es un arreglo, es un Active Record Relation. Entonces, esa relación vacía entiende métodos como el create y sabe cómo crear un objeto relacionado a customer, porque sabe, sin especificar el customer ID, como ya estoy parado dentro de un customer, yo le puedo decir a un customer orders, que me vuelve una relación de muchas órdenes, que cree una nueva orden para ese customer. Entonces no tengo en ningún momento pasar la ID de nadie. E incluso ese customer podría ser un objeto que todavía no tiene ID. Porque el otro problema que sucede a veces es que yo tengo que crear un cliente con órdenes y todavía no persistí ni el cliente ni las órdenes. Entonces no tengo la ID de un cliente que todavía no tiene ID. ¿Sí? Entonces, así creo una orden para un cliente en una sola línea. Y para destruir un cliente con sus órdenes, simplemente a ese cliente le digo destroy. Obviamente que es una belleza esto en comparación a lo anterior que veíamos. Esto parece procedural, feo. ¿Qué tipos de asociaciones tenemos? Bueno, las asociaciones podrán ser alguna de belongs to, has one, has many true, has one true y has and belongs to many. Entonces vamos a ver cada una de ellas en detalle para entender bien cómo funciona. Entonces, belongs to. El belongs to arma una relación uno a uno con otro modelo. En general se usa como una asociación has many o has one, o sea, en combinación con una relación has many o has one, desde el otro modelo. Eso significa, que ya lo vimos acá, en este ejemplo, el belongs to se usa del lado de que se relaciona con... A ver, la relación de has many es que un cliente tiene muchas órdenes y la orden es quien tiene la ID del cliente para poder representar en un DER, en un diagrama de entidad relación, en una normalización de base de datos para representar una relación de uno a muchos. Lo que tenemos es del lado de los muchos el ID del uno, por eso tenemos un belongs to, ¿sí? Y si fuera una relación uno a uno,
es exactamente lo mismo. O sea, si una orden podría ser, o sea, si un cliente podría tener una sola orden, hubiera sido exactamente igual, solamente que acá en vez de has many hubiera puesto un has one, pero acá sería un belong to, porque la representación a nivel base de datos de una relación uno a muchos o uno a uno es la misma. Es desde el lado de la orden, tengo la ID del cliente. La diferencia es que en una relación uno a uno, el ID de la orden no puede estar repetido para un mismo cliente. Es así de simple. ¿Me entienden? Bueno, acá lo que no hay que marearse es en los nombres. Belongs to, has many, hay que pararse del lado que estamos. Acá hay dos orillas de un río y estamos del lado de los muchos, del lado de los pocos. Del lado del que necesita una relación has many o has one, que es casi lo mismo, pero a veces confundimos el has one con el belongs to, y ahí no hay que confundirse ni marearse, hay que saber de qué lado de la orilla estoy. Si no sé de qué lado de la orilla estoy, no traten de entender nada. Primero se tienen que parar a un lado de la orilla, para entender qué están mirando del otro lado. Bueno, vamos entonces a este ejemplo. Tenemos entonces belongs to, arma una relación uno a uno con otro modelo y en general se usa combinado con una asociación has many o has one desde el otro modelo. Estamos del otro lado de la orilla. Bien. Entonces acá tenemos una orden y tenemos clientes. Acá lo que vemos es que la orden es la que tiene el belongs to customer. Clientes con múltiples órdenes donde cada orden es de un cliente. Bueno, perfecto. Es importante destacar que estas asociaciones deben usar términos en singular, porque belongs to es una relación a uno del otro lado. En el ejemplo anterior, si se hubiese utilizado customers con plural en vez de customer, fíjense que acá dice belongs to customer en singular, entonces surgiría un error indicando que order customers es desconocido porque trata de hidratar, siguiendo las convention over configuration, un order customer, ¿sí? O sea que no lo va a encontrar. ¿Sí? Esto se da que Rails infiere el nombre de la clase a partir del nombre de la aplicación, de la asociación. Bueno, ¿cómo es la migración asociada para poder representar esto? O sea, si yo tengo una relación order, una relación customer, que representaba el order un belongs to, fíjense que también las migraciones soportan esta terminología. Entonces tenemos la tabla customers que tiene un nombre de tipo string, tenemos el timestamp que no importa, y tenemos una tabla orders abajo que belongs to dice customer index true. Cuando decimos belongs to no necesitaríamos poner el index y no necesitaríamos poner nada más que el customer. Cuando ponemos de tipo belongs to nos crea en la tabla orders un campo customer-id para poder representar esto a nivel base de datos, ¿sí? Pero usa una sintaxis medio parecida a la migración a la usada dentro de la clase, usando el belongs to y el singular de la clase a la que conecta. ¿Se entiende? ¿Hubo alguna duda con esto? Muy bien. Bien. Continuamos. Has one. Arma una relación uno a uno con otro modelo, pero con una semántica diferente a la de belongs to. Esta asociación se utiliza para denotar relaciones uno a uno únicamente. Acá tenemos class supplier, que es un proveedor, tiene una cuenta. O sea que un proveedor has one account. Bueno, eso significa que account va a tener un supplier ID. Acá vemos la representación gráfica. Y acá es donde uno se puede confundir, porque claramente cualquiera de los dos podría tener el ID del otro, cuando es una relación uno a uno. El tema es que a veces uno no tiene sentido de existir si no es a través del otro. Y ese es el que tiene el belongs to. O sea, una factura con las líneas de factura no tendría sentido una línea de factura sin una factura. Ahí claramente el belongs to, porque es una relación uno a muchos, está al lado de la línea de factura. Acá es lo mismo, acá no tendría sentido una cuenta para un proveedor si no existe el proveedor, ¿sí? Entonces por eso que, por ahí de qué lado ponemos el ID de la entidad remota sería
tiene que ver con el sentido de existencia de una entidad sin la otra. ¿Sí? Es la que comanda, sería. Bueno, acá vemos la migración, acá vemos que es exactamente igual, tenemos el supplier que tiene el nombre y tenemos la clase accounts que tiene un belongs to supplier, pero acá el índice, en vez de ponerle true, le ponemos que es unique, para que de esta forma, además, a nivel base de datos, sea único este índice. Es decir, no puede haber dos accounts que tengan el mismo supplier ID. Porque no podríamos tener relación uno a muchos, una relación uno a uno. ¿Mm? ¿Hasta acá bien? Bien. Esta es más simple que la anterior porque es el has many. Arma una relación no a muchos con otro modelo. Este modelo puede tener 0 o más instancias del modelo mencionado. Generalmente se encontrará en el otro lado una asociación belongs to. Es el mismo ejemplo que vimos hoy, pero ahora nos paramos del otro lado. Entonces acá lo que vemos es exactamente la misma migración que hemos visto hoy cuando vimos el belongs to. Llegamos por el has many true. El has many true es una suerte de proxy. ¿Qué es proxy? A veces lo que tenemos es obtener los objetos relacionados que están relacionados a ese objeto relacionado desde el objeto original. Es decir, hagamos un ejemplo particular, ¿no? Pero generalmente usaban relaciones muchos a muchos con otro modelo. Entonces, esta asociación indica que el modelo que la declara puede disponer de 0 o más instancias del otro modelo a través de un tercer modelo. Vamos a hacer un grafiquito. Acá vemos que tenemos turnos que solicitan los pacientes para ser atendidos por médicos. Entonces tenemos physicians que tienen turnos y a su vez pacientes que solicitan turnos con médicos. Entonces, acá vemos una relación que es el turno, que tiene el ID del médico, el ID del paciente y la fecha. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos por un lado es que tenemos el paciente tiene un nombre y un ID, el médico tiene un ID y un nombre, o sea, son casi la misma historia. Y lo que vamos a querer es que un médico pueda ver todos los pacientes que tiene en un día, pero él conoce que tiene muchos appointments. Y el appointment es el que conoce los pacientes para él. Entonces, lo que queremos es tener de alguna forma un proxy desde el médico para poder llegar a los pacientes. Y lo mismo que un paciente puede llegar a los médicos sin tener que pedirle al appointment los médicos. Entonces son como proxies en ese sentido. ¿Me explico la idea? ¿No terminás de cerrar? Bueno, vos vas a poder hacer que médico, como dice Alan, que a médico le pueda pedir los pacientes y obtener directamente los pacientes sin tener que hacer médico.turnos.paciente. Porque turnos, each, sería map. Estoy escribiendo en el chat y tengo que escribir porque después en YouTube la gente en YouTube no me vería. Vamos a ver acá. Sería algo así. Esperen que lo escribo acá. Sería algo así. div/tmp ruby.rb. La idea es que si vos tenés médicos, un médico, no una DL médico, que le pedís appointments, vamos a ponerle p.appointments. Appointment me devuelve un montón de appointments en este grafiquito, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que cada appointment del médico me devuelva sus pacientes? O sea, cada appointment a su vez tiene patients, ¿sí? Cada uno de estos tiene un paciente, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo que está haciendo es eso.
esto que están viendo es al appointment, le estoy pidiendo, a todos los appointments le estoy pidiendo me devuelva a los pacientes. ¿Se entiende? Muy bien. El tema es que me ahorra hacer esto porque, bueno, me da una facilidad. Cualquier cosa. Salimos y listo. Me ahorra hacer eso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, acá tenemos todas las clases del modelo. Tenemos Physician, tiene appointments, tiene muchos appointments a través, y tiene muchos pacientes a través de appointments. A su vez, appointment belongs to physician y patient, es decir, que a un appointment le vamos a poder pedir un patient. Desde el lado patient lo mismo, vamos a tener muchos appointments y a su vez vamos a tener physicians a través de appointments. O sea, tanto desde el paciente vamos a poder obtener los médicos a través de los turnos, como de los médicos vamos a poder obtener los pacientes a través de los turnos. ¿Sí? ¿Y cómo son las migraciones? Bueno, tenemos la del médico, que tiene un nombre, la del paciente, que tiene un nombre, y la tabla appointments tiene un belongs to physician, un belongs to patient, ambos de tipo índice, y en este caso puede estar repetido, no es único, pues son has many. Y después lo que tenemos es bueno, la fecha del appointment date, termina siendo el campo donde guarda la fecha del turno. Y por último los timestamp también. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, el has one through es exactamente igual al has many through, pero en este caso hay una relación uno a uno, no uno a muchos. Entonces, generalmente usada en relaciones uno a uno con otro modelo. Esta asociación indica que el modelo que la declara puede disponer de una instancia de otro modelo accesible a través de un tercer modelo. Entonces acá lo que vemos es un proveedor que tiene una cuenta y cada cuenta tiene un histórico de cuenta, pero un único histórico de cuenta. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo soluciona esto? Tenemos un supplier has one account y has one account history. Tenemos también que account pertenece a un belongs to supplier y has one account history. Y account history belongs to account. Es decir, que este le pega a este y este le pega a este. De alguna forma lo que yo quiero es que yo pueda llegar al account history del proveedor a través de account. La misma idea, distinta. Y acá lo único que cambia es que los índices son únicos, nada más, para que las relaciones sean uno a uno. Y la última asociación, que por ahí es la más compleja de entender, compleja de entender no, rompe un poco con algunos estereotipos, porque tengo varias formas de hacer lo mismo, es el has and belongs to many, o también vista como HABTM. Has and belongs to many se termina poniendo has. Ahí está. HAPTM se suele ver que es lo mismo que ¿cómo se llama? Que has and belongs to many, ¿sí? Has and belongs to many significa esto. Por si alguna vez ven las siglas y no saben qué es, están hablando de eso, ¿sí? Entonces, crea una relación directa muchos a muchos con otro modelo sin un modelo interviniente. ¿Qué significa esto? Acá lo vimos y pasó medio desapercibido. Acá lo que estamos viendo es una relación de que un médico puede tener muchos turnos y por lo tanto puede tener muchos pacientes. Y un paciente puede tener muchos médicos a través de muchos turnos. Ahora, ¿qué pasa si yo pensara alguna relación donde quiero una relación muchos a muchos? Para representar una relación muchos a muchos, lo que tiene que tener es una tabla intermedia que tenga el ID de uno y el ID del otro. Nada más, no necesito un ID. ¿Me explico? A ver, ¿puedo tenerlo? Sí. ¿Sirve de algo? No. ¿Puedo agregarlo? Sí. O sea, es una tabla que lo único que hace es me agrega el ID de los otros dos. Y con eso, poniendo índice único esos dos valores, me alcanzaría. Porque la uso solamente para enlazar, para unir con flechas. Para poder decir que tengo una relación muchos a muchos. Ahora, en este caso, no me servía ese tipo de tabla porque en la relación estoy guardando la fecha del turno.
O sea, en este sentido, no me sirve un HTTM, un Has and Belongs to Many, porque tengo que almacenar un dato en la tabla intermedia. Cuando la tabla intermedia solamente se usa para unir con flechas, como dice Juan Pablo, es una tabla pivot y no sirve para nada más que eso. O sea, ni siquiera tiene sentido que exista como entidad, no tiene sentido que exista una clase, como en este caso appointments. Es la tabla que representa la unión con flechas, nada más. Las aristas de un grafo. ¿Sí? No sé, acá Alan pregunta, ¿no se complica cuando se crean las tablas? Porque una busca la relación de la otra suponiendo que todavía no existe y se va a romper. No, porque vos creas la tabla 1, la tabla 2, esa ninguna sabe de la existencia de la otra porque la que une con flechas es la tercera tabla que sí se tiene que crear después con todas las propiedades de integridad referencial, donde ahí sí se hace referencia a las otras dos. Pero es una tercera tabla, no es que tenés un problema. No, porque no, ninguna de las dos conoce. Acá en este caso, en el que está viendo en pantalla, o con el Has and Belongs to Many. Bueno, volvemos a ese, no, porque ahora vamos a ver. Espera que ahora vemos el modelo. Vamos a ver para que se vea la migración y se entienda. Bueno, el caso sería este. Acá tenemos assembly, un montaje que tiene muchas partes. Entonces tenemos un montaje que tiene muchas partes y a su vez esas partes pueden usarse por muchos montajes. Un ejemplo, un modelo. Entonces tenemos assembly, tenemos part y tenemos assemblies parts que tiene la ID de las otras dos. O sea, esta tabla no conoce ni nada de la otra. Esta tabla no conoce nada. O sea, ni parts conoce nada de assembly, ni assembly conoce nada de parts. La que establece las relaciones es esta tabla que está en el medio. ¿Se entiende, Alan? O Nicolás, no sé cómo te dicen. Bien, entonces no hay conflicto entre uno y otro. No hay un problema de dependencia. Ahora, fíjense cómo se define el Has and Belongs to Many. Acá dice class assembly, Has and Belongs to Many parts y class part, Has and Belongs to Many assemblies. Es la forma de definirlo internamente. ¿Sí? Eso me agrega adentro de assembly un método parts que me va a traer para un assembly determinado cuáles son las parts relacionadas. Y del lado de part me va a disponibilizar un método assemblies para poder acceder a los assemblies asociados. ¿Cómo es las migraciones? Bueno, tenemos una tabla assemblies, una tabla part, esta es bastante simple. Y la tabla creatable assemblies parts le pedimos que no cree el ID porque no sería necesario y que me cree dos índices assembly y part de tipo belongs to, es decir, que va a ser el assembly ID y el part ID, que sean índices y podría agregar si quisiera, no tiene sentido agregar nada más, iba a decir que sea único pero no tiene sentido. Que sea único el par, la tupla, digamos, assembly ID y part ID, pero bueno, tampoco ser tan hincha coco. Bueno, ¿está claro esto? Claro, no se crea un modelo, no ven al modelo assemblies parts o assembly part, digamos, no va a existir el modelo. No hay modelo que represente esto porque para lo único que se usa es para unir con flechas. Cuando esta entidad por alguna razón tiene un método más, un atributo más, como por ejemplo fue el caso de los turnos, que necesita guardar la fecha, ya ahí no puedes usar un Has and Belongs to Many. O sea, cuando ves las discusiones, hoy saqué justamente caí un post de Thoughtbot, de la gente de Thoughtbot, que es excelente esa gente para leer post, que hablaba justamente de eso. Creo que era Thoughtbot, si no me equivoco, era Thoughtbot. Ah, no, Ruby Academy. Pensé que era de Thoughtbot, pero cuando yo busqué acá, a veces aparecieron, porque la gente de Thoughtbot siempre aparece. Thoughtbot es esto, Thoughtbot. País. Programa mucho en redes esta gente, ahora ya no sé qué programa, pero son unos cracks. Bien, la cuestión es que cuando uno ve comparativas de cuándo usar Has and Belongs to Many o usar
un has many con true y una tabla intermedia, tiene que ver con esto, si la tabla intermedia almacena un atributo o no. Bueno, asociaciones polimórficas, ya con esto estamos casi terminando. Tenemos asociaciones polimórficas, es cuando un modelo puede pertenecer a uno o más modelos en una misma asociación. Y acá vemos un ejemplo. Yo de esto les hablé ya en alguna ocasión, cuando empezamos a hablar de Active Record, y ahora se empieza a aclarar un poco el cielo. Se va lo nublado que teníamos, que no se entendía por qué. Tenemos una clase Picture, tenemos una clase Employee y una clase Product. La cuestión es que estamos viendo que la clase Picture termina siendo... O sea, vemos que los empleados pueden tener muchas imágenes y un producto puede tener muchas imágenes, ¿sí? Pero lo cierto entonces es que la clase Picture va a pertenecer a un objeto que a priori no sabe la clase, porque lo que queremos guardar en Employee son pictures que sabemos que son de tipo Picture. En Product queremos también guardar pictures que son de clase tipo Picture, hasta ahí no es un problema, pero lo que necesitamos es que se comporten cuando Picture las use de forma polimórfica. Es decir, que la relación cuando yo en Picture diga quiero obtener del Picture el objeto relacionado, cuando yo acceda desde Picture a ImageAble, a ese atributo, me va a volver un objeto que puede ser a priori o un Employee o un Product, ¿sí? Y eso, digamos, lo infiere a partir de algo, del polimorfismo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, si eso estuviéramos en objetos es muy fácil, porque es la clase del objeto, ya está. Pero esto se persiste y después los objetos se hidratan. Y para que esto funcione necesito que la tabla Picture, ¿sí?, va a tener que tener un ImageAble ID, que es el ID de la tabla remota. Pero además, ¿y cómo va a ser para inferir el tipo? Bueno, usando otra cosa que es ImageAble Type. O sea, además del ImageAble ID, va a necesitar el tipo de la tabla remota para saber cómo hidratar al objeto relacionado. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver la migración igual, pero ¿se entiende la idea? Sí, como todo siempre hay que tener cuidado, pero en realidad anda bien, o sea, no tendría un problema, no tiene problema. Bueno. Acá veamos un poco cómo se usa esto. Tenemos de una instancia de empleado, es posible tener las imágenes usando Employee Pictures. De igual forma es posible Product Pictures. Eso siempre me va a devolver objeto tipo Picture. También va a ser posible desde Picture, desde un Picture, acceder a ImageAble. Y en ese caso va a retornar o un producto o un Employee. Básicamente es para eso. Entonces, ¿cómo es la migración? Bueno, tenemos dos formas de hacerla. Una es a mano, escribiendo la migración, como estamos viendo acá. Tenemos, bueno, en este caso es la tabla Pictures, tiene un nombre, tiene la ID del objeto relacionado y el tipo del objeto relacionado, un entero y un tipo de tipo string, que es el nombre del modelo remoto. Ahora, fíjense que de una forma un poco más conveniente de escribir esto mismo, acá lo que tenés que hacer es tener Pictures, tiene el nombre y tiene ImageAble, que dice es polymorphic true, index true, y él automáticamente hace lo mismo que vemos acá. ¿Sí? En las migraciones son muy convenientes usar esta nueva sintaxis que no tengo que andar develando estas cuestiones. Sí, no tenés que joinear nada porque ya te trae objetos polimórficos. Vos cuando hidratás los objetos, cuando vos recorres desde picture, cuando a un picture le pedís el ImageAble, te devuelve el objeto relacionado sin estar pensando a priori qué clase es. Y otra cosa que nos puede pasar es esto, que es asociarme a mí mismo. A ver, esto es muy común, tener modelos recursivos. Y acá vemos un ejemplo donde tengo un empleado, la clase empleado, que tiene muchos subordinados y un empleado pertenece a un manager. Entonces, ¿qué pasa? Entendemos que los subordinados son objetos de la clase employee y a su vez un employee puede tener un manager. Entonces tenemos una relación de que un empleado puede tener muchos subordinados, pero a su vez puede tener un gerente, un mismo empleado. Entonces cuando vos te vas del estándar, como pasa en este caso, rompes la convención, porque no podrías usar los mismos nombres, porque si no iría a buscar la clase subordinate
y la clase manager y no existen. Entonces, acá lo que le tenés que decir es, bueno, pará, a ver, si vos estás diciendo has many subordinates que son de la clase employee, le tengo que decir cuál es la clase por la cual buscar a los subordinados de un empleado y de qué forma, bueno, aquellos donde el manager ID coincida con mi ID. Es la forma de relacionar a un empleado X, que es gerente, a quienes tienes como subordinados. Los subordinados de una persona son aquellas que el manager ID coincida con mi ID. Y belongs to se usa para decir, bueno, yo soy un manager, a dónde va a buscar, quién es ¿cómo se llama? El gerente. Y en ese caso se fija en la tabla employee buscando manager, a través de manager ID. O sea, da un ID cualquiera, un registro cualquiera, va a traer el empleado, cuando pida manager va a traer aquel empleado cuyo manager ID tenga el ID de empleado ese. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿O lo están viendo con cariño? ¿Se fueron a comer? ¿Me dejaron solo? Bien. Bárbaro. Obvio, todo hay que practicarlo. Además, tienen que aprobarlo, no solamente practicarlo. Bueno, acá lo que estamos viendo es cómo sería la migración. Tenemos create employees, crea la tabla employees que tiene referencia manager con index true y nada más. Así de simple. Bueno, ¿cómo aprender un poquitito más acerca de Active Record? Bueno, la verdad que Active Record es un tema muy amplio. Yo explico, esto que están acá son links a la documentación oficial de Active Record. Lo que vimos acá es un subconjunto de migraciones, de validaciones y de asociaciones y del base. No di en profundidad query ni callbacks. Entonces, porque si no nos vamos, la verdad que lo que traté de hacer es de como hacer un resumen como para hacer el primer empujón. Lo cierto es que de esto hay que leer, no todos ustedes van a ser el día de mañana programadores Ruby on Rails, por ahí se dedican a otra cosa. Lo cierto es que para probar la materia, con lo que vemos acá alcanza, y obviamente que cualquier cosa que lean, obviamente que bienvenido, es un framework alucinante el de Active Record, recontra completo y creo que de los más completos que he visto y muy potente, o sea que a ver, quienes se quieran meter está buenísimo y lo importante es que tengan acá las referencias de todo lo que es importante tener en cuenta a la hora de aprender Active Record, ¿sí? Con esto terminamos con Active Record. Ya la clase que viene tendríamos que arrancar con Rails. Todavía no lo subí, así que tengo tarea para el fin de semana. Ya estamos entrando en la recta final de lo que es la teoría. Imagino me quedarán 2 clases. La de Rails no es algo que profundicemos demasiado, porque como pasa con Active Record, hay una parte donde uno hace todo el entre de lo que es los temas importantes y mostramos ejemplos y todo, pero esto es práctica y la única forma de aprender es justamente usándolo, más que escuchándome a mí o viéndome a mí haciendo programar, porque esto es sentirse cómodos en el ambiente de desarrollo en el que ustedes estén laburando, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Si no, ya los voy liberando, ya estamos en hora. Bueno, voy cortando las grabaciones. Nos vemos la próxima. Me quedo un ratito por si quieren consultar algo.